Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre nociones básicas trigonométricas. Recordando lo que es un triángulo rectángulo, podemos ver que es una figura geométrica que se conforma por tres segmentos que se unen entre sí formando tres vértices, con dos ángulos diferentes a 90 y un ángulo recto donde se intersectan formando una perpendicular entre dos de los segmentos. En el presente triángulo tenemos el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA o AC. Y dicho triángulo tiene un ángulo en su vértice inferior derecho de 60 grados. El segmento AC tiene un valor de 30 metros. Lo primero que debemos recordar es el nombre que se le da a cada uno de estos segmentos de acuerdo a las nociones básicas trigonométricas. Existe el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto adyacente es el segmento que adyace o está junto al ángulo, pero que al igual que el que está al frente, adyace al ángulo, pero el cateto adyacente es el más pequeño de los dos. El más largo de los dos que adyacen al ángulo se le llama hipotenusa. Y el que está al frente haciendo oposición al ángulo se le llama cateto opuesto. Como podemos ver, el segmento AB es la hipotenusa y no conocemos su valor. El segmento BC es el cateto opuesto y tampoco conocemos su valor. Pero el segmento AC sí conocemos su valor y equivale a 30 metros. El ángulo que me dan para este ejercicio es de 60 grados. Vamos a trabajar de acuerdo a la tabla de ángulos notables que aparece en la guía teórica, a fin de poder repasar algunos procedimientos matemáticos que nos ayudarán cuando veamos temas más adelante. Comenzamos. La idea de la trigonometría básica es hallar las distancias o el valor de los segmentos que aparecen en el triángulo. En este caso ya yo tengo el segmento AC, pero me hace falta el segmento AB, el segmento BC. Al segmento AB lo llamamos hipotenusa, así que tenemos que hacer uso de las nociones básicas trigonométricas que relacionan a la hipotenusa y al dato que me están dando, que en este caso es el cateto adyacente. El segmento BC es el cateto opuesto. Igualmente debo hacer uso de las nociones básicas trigonométricas que obtengan cateto adyacente y cateto opuesto para poder hallar su valor. Podemos comenzar calculando el cateto opuesto o la hipotenusa, cualquiera de las dos. Ambos procedimientos pueden ser independientes. En este caso vamos a comenzar con el cateto opuesto. La noción trigonométrica que podemos utilizar en este caso es la tangente del ángulo, debido a que tenemos el cateto adyacente y quiero hallar el cateto opuesto. Al igual que en una ecuación cualquiera, despejamos cateto opuesto para poder hallar su valor de la ecuación. Cateto adyacente que está dividiendo pasa multiplicando a la tangente del ángulo. Aquí lo podemos ver. Cateto opuesto va a ser igual a la tangente del ángulo por cateto adyacente. Si nombro primero cateto adyacente y luego tangente del ángulo, no me afecta porque están multiplicándose y el orden de los factores no altera el producto. Acá tenemos nuestro primer despeje que debemos agregar en la ficha de trabajo. Sustituyendo los valores de acuerdo a los datos, podemos ver que cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo de 60 grados por el cateto adyacente, que vale 30 metros. De acuerdo a la tabla de ángulos notables, la tangente de 60 equivale a raíz de 3. Y 30 por raíz de 3 no es más que 30 raíz de 3 metros. Cuando yo no utilizo los valores de la tabla de ángulos notables, puedo ver que la raíz de 3 equivale a 1,73 metros. Si lo multiplicamos por 30, podemos notar que su valor es 51,96.
Y aquí lo podemos ver con decimales y su correspondiente unidad de medida. Todos los resultados deben ser expresados al final en notación científica. La coma está acá, la corro un espacio hacia adelante y solamente coloco 2 decimales redondeando si el que le sigue es 5 o mayor a 5. Como corrimos la coma a un solo espacio, se sobreentiende que el 10 está elevado a la 1 y su correspondiente unidad de medida. Una vez que ya calculamos el valor del segmento BC, procedemos a calcular el segmento AB, que no es más que la hipotenusa. Yo les recomiendo que siempre trabajen con el dato que les dieron originalmente en el ejercicio. Aunque puedo calcular la hipotenusa con el cateto opuesto, mediante la ecuación del seno, preferiblemente utilizaremos el cateto adyacente con la función trigonométrica del coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Igualmente, hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando, cateto opuesto, coseno del ángulo que está multiplicando pasa dividiendo. Y obtenemos nuestro segundo despeje de esta clase, obteniendo que hipotenusa es igual al cateto adyacente sobre el coseno del ángulo. El cateto adyacente ya vimos que vale 30 metros y el coseno del ángulo sería el coseno de 60. De acuerdo a la tabla de ángulos notables sería un medio. Sería 30 entre un medio. Aplicando doble C me queda que es 30 por 2 entre 1 por 1. También lo podemos hacer en la calculadora diciendo que es 30 entre cos de 60. Y me va a dar el resultado que en este caso es 60. Y así habremos calculado ya los segmentos que corresponden a este primer ejercicio. Prosiguiendo, tenemos un segundo ejercicio. Acá podemos ver que ya es un ejercicio con 2 triángulos unidos a través de uno de sus segmentos. A diferencia de los triángulos que han podido trabajar a nivel de matemática, en física rara vez se logra trabajar triángulos obtusos. Mayormente se trabajan triángulos rectángulos. Y para futuros procedimientos, esos van a ser los triángulos que vamos a utilizar. Triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Tal como lo dije, que en uno de sus vértices presente un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, que es este que podemos ver acá. Los triángulos obtusos son parecidos a esta silueta que se forma entre los puntos A, B, D, A. Como les dije, rara vez este tipo de triángulo se utiliza para procedimientos en la asignatura física. Sin embargo, por ahora solamente vamos a ver triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son los que se forman con un ángulo recto. Acá podemos ver que se me forma un triángulo externo llamado ADCA y un triángulo interno o más pequeño que vamos a llamar ABCA. Como les dije, no trabajamos triángulos obtusos, así que las siluetas a trabajar son la externa y la interna. Comenzamos sacando los datos de ambos triángulos. Tenemos los datos del triángulo ABCA. Este triángulo se podría decir, o lo vamos a llamar, triángulo interno. Sabemos que va a tener un cateto adyacente, un cateto opuesto, una hipotenusa y un ángulo. Luego podemos sacar los datos del triángulo externo, que sería el ADCA, que sería la silueta de afuera. Igualmente va a tener un cateto adyacente, un cateto opuesto y una hipotenusa. Y su respectivo ángulo. Comenzamos a leer los datos. El triángulo ABCA, que sería el pequeño, podemos notar que tenemos el segmento AB, que junto al segmento BC son los dos que están junto al ángulo. Pero el lado más largo viene a ser el de AB. Y este lado vale 150 metros.
así que corresponde a la hipotenusa del triángulo. El lado BC viene a ser el otro que está adjunto al ángulo, por ello se llama cateto adyacente. Acá lo podemos ver. Y el que está al frente del ángulo se va a llamar cateto opuesto y es el segmento AC. Su ángulo va a ser de 45 grados. El ángulo de 45 nos produce una gran ventaja y es que él permite que ambos catetos tengan el mismo valor numérico, dado que su ángulo divide el triángulo exactamente a la mitad. En el siguiente triángulo, que sería el ADCA, que es el triángulo externo, tenemos el segmento CD, que es el que está junto al ángulo, al igual que el AD. Pero el AD es el más extenso, así que esto corresponde a la hipotenusa. Mientras que el CD vendría a ser nuestro cateto adyacente. Otra cosa muy importante que debemos recordar es que para este tipo de triángulos, ambos se encuentran unidos por un segmento en común. Y acá lo podemos ver. El cateto opuesto del triángulo de 45 grados es el mismo cateto opuesto del triángulo de 30 grados. Aquí lo podemos ver. El segmento AC es común para ambos triángulos y es lo que me va a permitir poder resolver ambos triángulos a pesar de tener un solo dato, que sería la hipotenusa del triángulo de 45 grados. Debemos comenzar a trabajar por el triángulo donde tengo el dato inicial, es decir, voy a comenzar a trabajar con el triángulo ABCA porque conocemos el valor de su hipotenusa, que es 150 metros. Aquí yo les dibujo la silueta del triángulo externo, sin embargo, se las coloqué punteada para que puedan ver la diferencia entre el primer triángulo y el segundo. Vamos a comenzar a trabajar con el triángulo de 150 metros. Ya sabemos que este segmento es su cateto adyacente y que este es su cateto opuesto. Y tenemos como valor su hipotenusa. Hacemos uso del seno del ángulo para poder hallar el cateto opuesto, ya que tenemos la hipotenusa. Decimos que hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando y hemos despejado nuestra tercera ecuación que debemos agregar a los apuntes que ya tenemos de la ficha. Decimos entonces que cateto opuesto es igual al seno del ángulo y este a su vez se multiplica por la hipotenusa. El seno del ángulo va a ser seno de 45, el cual vale raíz de 2 sobre 2 y la hipotenusa vale 150 metros. Simplificamos 150 con 2 y me va a dar 75 por raíz de 2 metros. Tal como les dije, vamos a seguir trabajando nociones básicas trigonométricas con el uso de ángulos notables para ejercitar otras funciones matemáticas. Pero también lo pueden expresar en decimales cuando les toque hacer procedimientos más extensos. Aquí vemos cuánto da 75 por raíz de 2. Proseguimos. Y como ya obtuvimos el cateto opuesto, nos hace falta el cateto adyacente. Siguiendo las pautas que les estoy dando, vamos a trabajar con la fórmula o la ecuación que tiene hipotenusa. A pesar de que ya calculé el cateto opuesto, es preferible siempre que sea posible trabajar con el dato original. Así que voy a hallar el cateto adyacente con la ecuación de el coseno del ángulo. Igualmente, este que está dividiendo pasa multiplicando. Obtenemos que cateto adyacente es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. El coseno del ángulo vale 45 grados y la hipotenusa vale 150. Tal como les dije, el hecho de que el ángulo sea de 45 grados, podemos observar que ambos catetos obtienen el mismo resultado. Ambos van a valer 106,06 metros. Expresado en notación científica sería 1,06 o 0,61 por 10 a la 2 metros. Ya obtuvimos todos los lados del triángulo del ángulo de 45 grados, es decir, el triángulo ABCA. Procedemos con el triángulo externo, el ADCA. Recordando
que ellos tienen en común el cateto opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder resolver el otro triángulo voy a utilizar el cateto opuesto como único dato. Acá lo podemos ver. Igual que en la figura anterior, les establecí la línea punteada para que vieran dónde está ubicado el triángulo pequeño o la otra silueta que ya trabajé de manera independiente. Pero en una línea más oscura recalcamos el triángulo a trabajar en este momento. Sabemos que tenemos el cateto opuesto porque ya lo calculamos con el triángulo anterior. Nos hace falta el cateto adyacente y su hipotenusa. Tal como les dije, voy a hallar ambos valores partiendo del único dato que me están dando, del dato original, que en este caso es cateto opuesto. Y digo que con la tangente del ángulo tengo cateto opuesto, cateto adyacente, puedo despejar para hallar nuestro cateto adyacente. Y este sería nuestro cuarto despeje de la clase de trigonometría básica. Está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo. Obtenemos que el cateto adyacente es igual al cateto opuesto entre la tangente del ángulo. El cateto opuesto ya habíamos visto que daba 75 raíz de 2 entre la tangente del ángulo de 30 grados. Recordemos que cambiamos de triángulo, ya no estamos trabajando el triángulo pequeño, sino el triángulo externo o el triángulo grande, así que su ángulo también cambia. Ahora vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados. Por eso acá es tangente de 30. Decimos que la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Asumimos que debajo del 75 raíz de 2 hay un 1 y aplicamos doble C, quedando 75 raíz de 2 por 3, que es este denominador, y raíz de 3 por 1. Cuando realizamos el producto de 75 por 3, queda 225 raíz de 2 entre la raíz de 3, se nos evidencia un procedimiento matemático que se llama racionalización. Para poder eliminar la raíz del denominador, debemos copiar dicha raíz y multiplicarla por el numerador y por el denominador en sí mismo. Así que la copiamos en forma de fracción y multiplicamos de manera lineal. Decimos raíz de 2 por raíz de 3 da raíz de 6 y raíz de 3 por raíz de 3 da raíz de 3 al cuadrado. Este cuadrado hace que se simplifique la raíz de 3, quedando de la siguiente manera: 225 raíz de 6 entre 3. Simplificamos 225 entre 3 y da 75 raíz de 6 metros. Expresado en decimales sería 183,71 metros y llevado a notación científica corremos la coma 1, 2 espacios, redondeamos el 3 porque sigue un 7 y me queda 1,84 por 10 a la 2 metros. Ya calculamos el valor del cateto adyacente. Ahora procede a hallar el valor de la hipotenusa. Pero tal como les dije, voy a tomar la fórmula que tiene cateto opuesto para tomar los valores originales. Decimos entonces que es la ecuación del seno del ángulo. Hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando, seno del ángulo que está multiplicando pasa dividiendo. Y obtenemos el despeje de la hipotenusa de la fórmula del seno del ángulo. Podemos ver que hipotenusa es igual a cateto opuesto entre el seno del ángulo. El cateto opuesto es 75 raíz de 2 metros y el seno del ángulo sería seno de 30. El seno de 30 equivale a un medio. Volvemos a aplicar doble C y nos queda 75 raíz de 2 por 2 y 1 por 1. 75 por 2 da 150 raíz de 2 expresado en decimales. Esto es 212,13 y llevado a notación científica, eso es 2,12 por 10 a la 2 metros. Así ya obtuvimos todos los lados correspondientes a este triángulo que nos han dado, que no es más que un triángulo compuesto por dos triángulos más pequeños. Siempre para futuros cálculos vamos a trabajar triángulos rectángulos combinados de esta manera y ya sabemos que en todos los casos se van a comunicar por el cateto opuesto.
Este triángulo y este triángulo se relacionan por medio de su cateto opuesto y van a ser triángulos rectángulos, nunca triángulos obtusos. Prosigamos con otro ejemplo. Acá tenemos el mismo modelo anterior, pero el triángulo, en vez de ver hacia la parte interna, ve hacia la parte externa. Es decir, que ambos siguen comunicados por el segmento en común, que sería CD, pero uno ve hacia afuera en vez de estar viendo hacia la parte interior. Aquí lo podemos ver. En vez de estar hacia acá, el triángulo está en sentido contrario. El procedimiento es exactamente el mismo que el anterior. Podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos de ambos triángulos. Para ello debemos nombrar los triángulos. Al primer triángulo le voy a llamar ADCA y al segundo triángulo lo voy a llamar BCDB. El orden de las letras no es relevante, pero en este caso yo lo quise llamar así debido al sentido que llevan las agujas del reloj. Podemos ver acá, yo les separo la silueta para que puedan ver cómo se separan los triángulos a la hora del cálculo. Proseguimos con los datos. El triángulo pequeño o el del ángulo de 60 grados igualmente va a tener cateto adyacente, opuesto e hipotenusa. Es muy importante reconocer los lados del triángulo. El segmento AD va a ser nuestro cateto adyacente por ser uno de los que está junto al ángulo, pero es el más pequeño de los dos. El segmento AC es la hipotenusa del triángulo de 60 grados. Y el segmento CD o DC, el orden no afecta, es nuestro cateto opuesto y es el segmento en común que tienen ambos triángulos. Voy con el triángulo BCDB. El segmento BD viene a ser nuestro cateto adyacente porque está junto al ángulo y es el más pequeño con respecto al otro. El segmento BC va a ser nuestro hipotenusa y nuestro segmento CD ya sabemos que es nuestro cateto opuesto. Podemos ver que el único segmento que me están dando es el cateto adyacente del triángulo de 30 grados, así que debo comenzar con el triángulo de 30 grados. Aquí podemos ver, les separé la silueta, quiero hallar la hipotenusa, aplico una de las fórmulas que ya despejamos, en la que dice que hipotenusa es igual al cateto adyacente entre el coseno del ángulo. El cateto adyacente vale 40 metros y el coseno del ángulo vale raíz de 3 sobre 2. Aplicamos doble C y me queda 40 por 2 sobre raíz de 3. 40 por 2 es 80 y ya sabemos que cuando tenemos una raíz en el denominador debemos aplicar proceso de racionalización. Para ello multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz que se nos presenta, que en este caso es raíz de 3. Decimos 80 por raíz de 3, me queda 80 raíz de 3 metros. Y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Y sabemos que se simplifica la raíz con el cuadrado del exponente, quedándome 80 raíz de 3 sobre 3 metros. Llevado a decimales, eso es 46,19 metros. Y en notación científica sería 4,62 porque el 1 se redondea gracias a que el 9 es mayor que 5 por 10 a la 1, que se sobreentiende porque fue un solo espacio el que se corrió, metros. Y este es el valor de la hipotenusa del triángulo de 30 grados. Ahora vamos con el otro segmento que me hace falta, que sería el cateto opuesto. Cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. Acá podrán ver que sigo trabajando con el dato que me dieron, que es 40 metros. 40 metros, que es el cateto adyacente por la tangente de 30. La tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Multiplicando me quedaría 40 raíz de 3 sobre 3. Y llevándolo a decimales, eso es 23,09 metros. Expresado en notación científica, eso es 2,31 por 10 a la 1 metros. Ya calculamos todos los lados del triángulo de 30 grados. Procedemos a cambiar de triángulo y ahora vamos a trabajar el triángulo BCDB. Acá lo podemos ver.
dejo en línea punteada lo que ya trabajamos y venimos acá a trabajar el triángulo de 60 grados. Acá les coloqué 60, es 30. Ok. Tenemos entonces acá que debo hallar el cateto adyacente, la hipotenusa y el cateto opuesto. Tengo el cateto opuesto porque lo calculé en común con el otro triángulo. Ahora voy a hallar el cateto adyacente. Digo que es igual al cateto opuesto, que es 40 raíz de 3 sobre 3, entre la tangente de 60. Podemos ver que la tangente de 60 es raíz de 3. Antes de poder aplicar racionalización o algún otro procedimiento, asumo que debajo de T3 hay un 1 y aplico doble C. Y puedo observar que me queda 40 raíz de 3 por 1 y raíz de 3 por 3. Me quedan ambos iguales, los puedo simplificar y me queda 40 entre 3, que es 13,33 metros. Expresado en notación científica es 1,33 por 10 a la 0. Perdón, 10 a la 1 metro. Ya calculamos el cateto adyacente, ahora vamos a hallar la hipotenusa. Igualmente utilizamos una de las fórmulas que ya trabajamos, cateto opuesto entre el seno del ángulo. El cateto opuesto es el mismo valor que ya veníamos trabajando, 40 raíz de 3 sobre 3, entre el seno de 60 grados. Tenemos que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, aplicamos doble C y me queda 40 raíz de 3 por 2 y raíz de 3 por 3. Igualmente se pueden simplificar ambas raíces y multiplico 40 por 2 da 80 y raíz de 3 desaparece. Cuando simplificamos aquí me queda solamente el 3 como denominador. Y 80 entre 3 es igual a 26,67 metros. Llevado a notación científica es 2,67 por 10 a la 1 metros. Aquí ya hemos calculado entonces todos los segmentos que me hacían falta del triángulo ADCA. Podemos ver acá una nota importante para trigonometría a base de cálculos que vamos a hacer futuramente. Para todos los triángulos van a utilizar ángulos notables, es decir, vamos a trabajar estas técnicas de simplificación, racionalización, reducción para poder ejercitar otras áreas de matemática. Los decimales deben ser expresados en notación científica o las cifras con decimales deben ser expresados al final en notación científica con su respectiva unidad de medida.